Hola, buenas tardes. El día de hoy me da mucho gusto presentarles un tema que es interés de todos los rotarios y las rotarias, es el arte de hablar en público, que tenemos que hacer, dada nuestra posición como rotarios, tenemos que hacer gestiones y muchas de ellas son a través del lenguaje oral. Así que es un tema que espero también sea de interés de todos ustedes. Mi nombre es Norma Ramírez Hinojosa, soy del Club Rotario Boca del Río, Costa de Oro. Yo hoy tengo un sueño, que un día esta nación vivirá el credo, todo hombre es creado igual. Cuando lo dijo Martin Luther King, marcó a toda una nación y movió a toda una nación. En aquella época que no había internet, nada de las redes que ahora conocemos, de los medios de comunicación, él convocó a más de 200,000 personas que fueron a escuchar. Tal fue el impacto que tuvo que a partir de ahí generó una masa crítica que llevó finalmente a que se le reconocieran a las personas de raza negra los mismos derechos que a los blancos. Y fíjense lo importante que decía él: quiero que esta nación viva con el credo, todo hombre es creado igual. Eso es lo que esperaba y finalmente, a través de ese maravilloso discurso, Estados Unidos cambió su historia. Vamos a ver que el arte de hablar en público tiene una razón. Vamos a entender como uno de sus objetivos, aprender sobre lo que es este arte de hablar en público. Y es arte, como pueden ver en la fotografía, me encantó esa fotografía porque creo que nos da mucho a entender lo que es el arte, ¿sí? Y es arte finalmente tiene un fin estético, es decir, hablar en público genera una sensación de agrado, de belleza, y eso es parte de lo que vamos a hacer cuando aprendamos estos puntos básicos de hablar en público. Nos permite comunicar. ¿Y qué nos permite comunicar? Nos permite comunicar no solamente hechos, sino muy importante, las emociones con las que lo estamos diciendo, ideas que sean poderosas, con un buen discurso tienen más posibilidades de que sean aceptadas, y por supuesto, el arte de hablar en público también nos permite, como los rotarios lo sabemos hacer, llevar a los demás la visión del mundo, una visión del mundo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que vemos los rotarios para el futuro y cómo el arte de hablar en público nos va a ayudar en esta tarea. A mí me gustaría que nos preguntáramos, porque a pesar de que estamos ahorita a través de internet y a través de redes, es muy importante que todo lo que nosotros ahorita estamos aprendiendo en este curso de capacitación itinerante, lo proyectemos a nuestro ser personal. Entonces yo le voy a hacer aquí a lo largo de esta conferencia algunas preguntas. ¿Cómo te sientes al hablar en público? ¿Por qué es importante que los rotarios sepamos hablar en público? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y a lo mejor algunos de ustedes me van a responder que podrían tener miedo, ¿verdad? Pero también podrían tener algunos de ustedes que gracias a esa posibilidad de hablar en público podemos llevar a cabo nuestra visión. ¿Y cuál es la visión? La visión de Rotary que ya hemos visto aquí a lo largo de la capacitación itinerante. Bueno, simplemente recordar que nuestro deber como rotarias y rotarias es, a través de hablar en público, poder llevar esa visión de Rotary. Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman de acción. Es decir, vamos a cambiar esa percepción que se tenía anteriormente de que los rotarios éramos viejitos, millonarios y nos la pasábamos cenando o en fiesta. Y por eso es que en esta ocasión, después de que hubo una reforma en Rotary, tenemos una visión que nos lleva a rescatar la parte de tomar acción. Por eso, cuando veamos con imagen pública, se van a dar cuenta lo importante de que las fotografías y las imágenes que nosotros reflejemos al mundo tengan que ver con tomar acción, que se nos vea tomando acción, porque si no, pues vamos a confirmar pues lo que dicen viejitos millonarios y que además se la pasan cenando. También nos dice la visión de Rotary, para generar un cambio perdurable. Esto es algo que nos subraya mucho y cuando presentamos proyectos de subvención global nos lo hacen saber enfáticamente, ¿sí?
Lo que nosotros hagamos no debe de ser solamente asistencialismo. Es decir, si hay ocasiones en que es necesario asistir a personas para que puedan salir, sobre todo en una emergencia, ¿sí? Pero nos piden que ayudemos a hacer un cambio perdurable. En esa famosa frase de no le des un pescado, mejor enséñale a pescar, eso es lo que se trata cuando estamos hablando de un cambio perdurable. Tratar de que la comunidad se involucre también y lo hagan propio, para que los rotarios únicamente seamos un detonador de esa posibilidad en la comunidad. Y ese cambio perdurable primero empieza por uno mismo. De ahí que por eso tenemos que hacer la prueba cuádruple. Ya lo vieron en la parte de Conociendo Rotary. La prueba cuádruple es esencial porque nos hace tener un compromiso personal. Entonces, vamos a generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo. Entonces, como pueden ver, nuestra visión es muy importante y por eso es tan importante saber transmitirla a los demás. Entonces, la pregunta es, ¿has sentido temor al hablar en público? Probablemente algunos de ustedes digan, no, a mí me ha facilitado, algunos otros digan, no, la verdad es que sí, me produce un poco de temor, como que me tiemblan las piernas. Déjenme compartirles una anécdota. A lo mejor ahorita que me escuchan hablar, han de decir, no, Norma nunca ha tenido temor de hablar. Pues déjenme decirle que cuando tenía 12 años, me inscribí para ser representante en la escuela primaria, era sexto de primaria, a la reunión estatal de oratoria en sexto de primaria, ¿no? Eran como que mis pininos, pero yo estaba bien aventada que sí, yo podía, bien ensayado y todo. Llega el día, era sobre Benito Juárez, por cierto, y cuando estaba en la mitad de mi discurso, me entra un bloqueo mental que se me olvida. Y la verdad fueron unos segundos o tal vez angustiosos porque estaba viendo a todos los que me estaban pues dándose cuenta que no me sabía bien el discurso, y entonces finalmente lo termino y me voy. Fui con mi maestro consolándome, porque por supuesto después de que ya no me veían ahí en el estrado, ya me fui a llorar con mi maestro y no, se me olvidó, qué barbaridad. Entonces, ¿qué pude haber hecho ante esa situación crítica? Dos opciones. Una, pude jamás volver a intentarlo. ¿Y saben qué? Me habría evitado estar aquí. Ya no estaría aquí a lo mejor. Porque sí les puedo decir que en mi vida el saber hablar en público me ha llevado a muchos lugares. ¿Pero qué creen? Opté por la segunda opción que era, ok, reconozco que no me preparé lo suficiente, reconozco que sí tuve algunas fallas, pero mi trabajo es corregirlas para ir de nuevo y hablar en público. Y en tercer año de secundaria me vuelvo a inscribir y en esta ocasión les comparto que tuve el tercer lugar. Y entonces ya me convencí de que sí es posible hablar en público y perder ese temor, pero que hay una serie de pautas que tenemos que seguir y pues el día de hoy eso es lo que quiero compartir con ustedes. Primero, ¿qué hacemos para enfrentar el temor de hablar en público? ¿Sí? A mí me gustaría que hicieran un símil como en la bicicleta. ¿Cómo le hacen ustedes para andar en bicicleta? Ustedes seguramente tuvieron que subirse, se intentaron una vez, dos veces, se cayeron, se volvieron a intentar y entonces finalmente la bicicleta empezó a moverse como ustedes querían. De eso se trata. Hay que enfrentarlo, que queremos hacerlo y pues tenemos que practicar. ¿Que nos vamos a caer y raspar las rodillas? Sí. Pero el beneficio de poder comunicar a las personas lo que queremos de una manera emotiva, que nos ayude a que la otra persona le sembremos una semillita, a que le digamos, sí puedes hacerlo, o apóyame en este trabajo que estamos haciendo, hace maravillas. Porque nos puede llevar a hacer proyectos, a convencer personas, a negociar y todo gracias al arte de hablar en público. Es muy importante para vencer el temor respirar de manera profunda. Antes de que empezáramos, pues tuve que hacerlo, respirar de manera profunda, porque el oxígeno nos lleva a que aclaremos mejor las ideas y entonces es muy importante tomarnos ese pequeño tiempo antes de empezar. Tercero,
sincero y transparente, es decir, que lo que vayas a decir realmente lo sientes, porque, ¿sabes qué? Tu audiencia se va a dar cuenta cuando tú no lo sientas. Entonces, tiene que ser algo en lo que realmente tú creas, en lo que estés convencido de ello. Por eso es importante que escojamos temas que nos gustan. Por ejemplo, había varios temas que hacer en esta capacitación itinerante y a mí me encanta el arte de hablar en público, entonces levanté la mano y dije, este es un tema que creo que puedo compartir. Entonces, genuinamente les puedo transmitir los aprendizajes que he tenido con el fin de que les sirvan de ayuda a ustedes, que lo siento, porque me apasiona. El cuarto punto, prepararte y concentrarte en tu mensaje. Una vez que me dijeron, sí, Norma, está bien, nos parece un buen tema, adelante, ¿qué tuve que hacer? Prepararme, revisar, documentarme, buscar fotografías, ver cómo iba a poner las diapositivas, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que hice después de prepararme, pues es ensayarlo y hacerlo con pasión. Es decir, si algo te gusta, se debe de notar en la forma en que te expresas, en la forma en que transmites ese conocimiento. Por eso es importantísimo que cuando tú vayas a hablar en público sea un tema que realmente te guste y en el cual tú estés convencida o convencido de ello. Por eso hablamos de compasión. Y muy importante, si tú no crees lo que estás diciendo, los demás tampoco lo van a creer. Entonces debe de ser algo que realmente estés convencida o convencido de ello. Un quinto punto muy importante es que debemos de dividir en tres el discurso. Y vean ustedes las estadísticas en la diapositiva. ¿Cuáles son aquellos que tienen mayor valor? En cuanto a atención de la audiencia, fíjense. La introducción, un 40%. ¿Y por qué la introducción? Porque si tú no captas a tu público desde el principio, los puedes perder. Lo más seguro es que ya los perdiste. Por eso ahorita vamos a ver algunas técnicas para introducción. Es muy importante que te prepares para hacer una muy buena introducción. 40%, imagínate lo que estamos hablando. Pero captas a las personas y te van a voltear a ver con estas técnicas que vamos a enseñar aquí. Segundo, desarrollo. Es importante, pero debe ser claro, conciso, breve. 20%. Que esté muy clara la situación, la justificación de por qué lo estás hablando, qué tú estás aportando para mejorar. Y entonces nos vamos a ir a la última parte, que ¿qué creen? Es tan importante una buena introducción como una buena conclusión. ¿Por qué? Porque la conclusión es la llamada a la audiencia a comprometerse con algo. La llamada a la audiencia a ¿qué me llevo el día de hoy con esta plática que estuve? ¿Por qué? Porque una conferencia que no ayuda a las personas que le escuchen a transformarse, pues la gente dirá, perdí mi tiempo. Pero si en la conferencia tú lo haces de manera tan clara, con puntos que les sean de ayuda a las personas, te aseguro que van a decir, valió la pena invertir ese tiempo en la conferencia. Entonces, es muy importante que hagamos un muy buen cierre para que ellos se queden con esa idea que tú les quieres proyectar. La siguiente pregunta que me se hagan es, bueno, ¿y cómo me puedo capacitar? Porque ya me dijo Norma que pues hay que capacitarse, hay que prepararse. ¿Cómo le hago para capacitarme en el arte de público? Lo primerito es la preparación. ¿Qué aprendí yo cuando fracasé en mi primer intento en la primaria? Que no estaba suficientemente preparada. Decía Nelson Mandela, yo nunca pierdo, o gano o aprendo. Y entonces, sí es cierto que perdí, pero si no hubiera aprendido, hubiera perdido todo. Entonces, aplicando aquel sexto año de primaria en la cual competí, pero se me olvidó una parte del discurso, nunca perdí. No gané, pero aprendí. Entonces, vamos a primero a prepararnos para que conozcamos bien el tema, a documentarnos, a estudiar. No todo está en San Google, también hay libros que podemos nosotros considerar, o hay inclusive
lugares como los clubes de Toastmasters, donde nos pueden preparar también, ¿sí? Entonces, el primer punto es preparar y conocer bien el tema que nos guste, el tema del cual nos vamos a documentar. Y como yo le digo a mi hijo cuando estaba empezando también, a Sergio, en sus pininos de oratoria, decía, bueno, como pueden ver, es la posibilidad de desarrollar, inclusive a jóvenes, prepararlos con el fin de que ellos puedan también utilizarlo como una herramienta en su propio desarrollo, ¿sí? Hay que conocer entonces bien el tema. Destacar los puntos principales, comentaba, breve y específico, así como están viendo, punto 1, punto 2, punto 3, lo que queremos decir. Tomar notas, se vale tomar notas. Ahorita ya también los conferencistas llevan su tablet y ahí van revisando. Si es posible, pero si ustedes con eso se sienten seguros, háganlo. Nada más que sean notas muy sintéticas. No se vale leer. Les voy a decir por qué no se vale leer. Porque aquí queremos ver los dotes de expresión de la persona que está hablando. Porque si nada más leo lo que está allí, pues me pudieron haber enviado las presentaciones y ya estuvo. Pero no, ¿qué vamos a una conferencia? Porque queremos ver esa emoción, esa pasión que nos quiere transmitir. Así que es muy importante sí tomar nota, pero no estar leyendo su discurso. Preparar los materiales visuales. Me gustaría que vieran el material que están ustedes aquí observando, porque si se dan cuenta, son poquitos renglones. Hay una forma de hacerlo, ahorita se los voy a mostrar, pero tiene que ser muy limpio, como le dicen, muy limpio. Una fotografía que llame la atención, letras grandes y una redacción muy sencilla. Y por último, la parte fundamental, como en la bicicleta, practicar, practicar y practicar el discurso con el fin de que puedan ustedes hacerlo satisfactoriamente. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues se vale desde el espejo, tomando su tiempo, o si tienen un perrito, una mascota, pues él nunca va a contestar, así que también con él pueden hacerlo. Y ya, si su esposo o esposa los quiere mucho, pues ni modo, él va a ser el conejillo de indias en esto de la preparación. Pero practique, practique, practique y estén seguros de que van a tener la mejor respuesta. Otra pregunta, ¿qué pautas debemos seguir para una presentación visual? ¿Se acuerdan que les dije que sí hay una cierta técnica? Fíjense bien, ahí les va. Los materiales visuales deben delimitar el texto. Cuenten las palabras que tenemos allí enfrente. No deben de ser más de 6 renglones y no más de 6 palabras. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que las personas, la audiencia, se quede con algunas ideas claves. Si pongo mucho texto, me pierdo. Porque entonces el que va a seleccionar cuál es la idea principal es la audiencia. Y no, se trata de que el conferencista les haga llegar las ideas principales. Utilizar una letra legible. Yo sé que a veces nos gusta pues que el diseño y que tenga ondas, pero acuérdense que nada más lo que va a hacer es reforzar la parte que usted está dando el discurso, ¿sí? Ilustrar gráficamente los puntos fundamentales. Por ejemplo, ahorita tenemos ahí una imagen de alguien que está enseñando un diseño. Entonces, nos va a ayudar a reforzar lo que estamos hablando. Tiene que ser una fotografía, una imagen relacionada con el tema, por favor. ¿Qué sugerencias hay para mejorar las notas de oratoria? Por supuesto que el arte de oratoria tiene que estudiarse, tiene que ensayarse, pero es muy importante 3 puntos fundamentales que vamos a ver aquí. El contenido y las conclusiones. Muy bien, entonces, para la introducción que dijimos que, ojo, es muy importante. Fíjense, me permití poner ahí una foto de Barack Obama, porque de verdad es un gran orador, es alguien que convence cuando está hablando, ¿sí? Si quieren ver un gran orador, pueden ver en el YouTube a él, pero también Martin Luther King, búsquenlo.
realmente era un extraordinario orador y eso hizo que su movimiento aumentara. Obama llegó a ser presidente y a pesar de ser de raza negra, que se creía que en Estados Unidos, en donde la mayoría es de raza blanca, entonces pensaron que nunca ganaría una persona de raza negra. Pero su presencia, su proyecto y sobre todo su discurso congruente con lo que él estaba diciendo, sin duda que ayudó mucho a que llegara a ser presidente. ¿Cómo empezar una introducción para que jalen a su audiencia? Primero, una pregunta provocativa, ¿sí? Yo doy curso de capacitación, comenté que soy empresaria de consultoría y capacitación, y me gusta mucho empezar con preguntas provocativas porque la gente como que empieza a agarrar dinamismo, a opinar, unos a favor, unos en contra. Eso es algo provocativo, que no siempre tiene una respuesta similar. Entonces, esta pregunta provocativa, por ejemplo, yo doy un tema que se llama liderazgo para mujeres. Y entonces mi primer pregunta provocativa para iniciar a quienes están en la audiencia, les digo, bueno, ¿y por qué hablar de diferencias entre hombres y mujeres? O sea, ¿realmente necesitamos hacer un curso de liderazgo para mujeres? ¿Somos diferentes hombres y mujeres? ¿En qué? Y entonces ya se han de imaginar cómo se pone eso, opinando sí, no, por qué, en fin. Entonces la gente ya se enganchó rápidamente en el tema. Entonces una pregunta provocativa resulta muy útil. Segundo, citar alguna frase famosa. Les comentaba, para mí es una frase de batalla, el de nunca pierdo, o gano o aprendo. ¿Por qué? Porque aún en situaciones difíciles como las que estamos pasando actualmente, podemos lograr aprender a ser mejores. Por ejemplo, ustedes seguramente están reflexionando cuál es el sentido de todo lo que está pasando, hacia dónde nos lleva. Y muchas de estas respuestas nos pueden llevar a reflexionar sobre ¿realmente estamos haciendo bien las cosas? O a lo mejor esta sacudida que estamos teniendo nos da algunas indicaciones de que tenemos que estar más en familia, de tomar más en cuenta a nuestros hijos, de no pasar tanto tiempo en la oficina, darnos cuenta que ni siquiera es tan necesario estar yendo a la oficina. O sea, la sociedad tiene ahorita una oportunidad para preguntarse si realmente esto nos está dando la oportunidad de que podamos cambiar a ser una mejor humanidad. Entonces, una frase famosa nos puede llevar a cuestionarnos y empezar a aprender de ella, mover a la audiencia. Tercero, narrar historias, como la historia que les comenté ahorita de cuando estuve primaria, y lo que me pasó fue narrar una historia para empezar y entonces enganchas a las personas. Historias hay mucho, los rotarios tenemos tantas cosas que platicar. Yo recuerdo que a mí se me quedó muy grabada una historia que narraron, nos informaron en una conferencia rotaria, creo que fue Freddy, que en paz descanse, porque era de San Luis Potosí, nos decía que una vez su club fue a una comunidad y vieron pues que había muchas necesidades, y entonces en el club se reúnen y se preguntan, ¿qué será lo mejor? Y coincidieron ellos de que ponerle un techo a la escuela era lo mejor, porque había hoyos en el techo de la escuela. Y entonces ahí van y trabajan y todos los demás, pues sí, está bien, ayudaron y ya la pusieron y al final concluyen, les agradecen al apoyo de la comunidad y todo, y le dicen a uno de los representantes de la comunidad, ¿quiere usted decir algo? No, pues sí, la verdad estamos muy agradecidos con lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Pero mire, siéndole sincero, aquí nunca llueve. Así que para nosotros no importaba eso. Pero si nos hubieran preguntado qué es lo que requeríamos, les hubiéramos dicho que necesitamos que aquí enseñen en este pueblo a alguien a cortar el pelo, porque aquí no tenemos a nadie y todos tenemos que gastar en ir al pueblo más cercano, nos cuesta ir y regresar. Entonces, pues si nos hubieran preguntado, eso hubiera sido. Entonces, fue una historia que me marcó mucho en la labor rotaria, porque yo dije, primero, ahí aprendí, primero pregúntale a la población qué necesita. Imagínense qué poderosa puede ser una historia. Ser conciso y preciso. Y así vamos a hacer porque ya vamos a concluir. Tratemos de que las ideas que hagamos sean pocas, pero que sean concisas y sean un aprendizaje para los demás. La segunda parte de un discurso, que es el desarrollo, fíjense las imágenes, me encantan estas imágenes.
Si se fijan ustedes en la imagen superior, es una persona abierta. Abierta quiere decir esa expresión no verbal, ese lenguaje corporal, nos está diciendo que está abierto a comunicarse con los demás, con las manos abiertas, ¿sí? Ahí mi recomendación para quienes al principio puedan tener un poco de temor al iniciar en alguna conferencia o en alguna ocasión en que les toque hablar, pueden llegar, esto es temporal, pero mientras nos damos más seguridad, pueden llegar y hacer esto, ¿sí? En el centro, muy breve, casi imperceptible, le estoy dando algunos tips, para que usted agarre su centro y su confianza. Una vez que ya lo baja las manos a como está la imagen, el lado izquierdo, la de arriba al lado izquierdo, y se abre. Y empieza entonces a mover las manos con el fin de que pueda ir llevando a la audiencia a los temas que ustedes quieren. La parte de contacto visual es fundamental. Yo ahorita tengo que verlos aquí en la webcam, pero cuando estamos de manera presencial, no cometamos el error muy común de que damos una barrida, pero de repente encontramos a alguien que está haciendo así, que está moviendo de arriba abajo la cabeza y nos quedamos con él porque él sí me entiende, él sí me apoya, es mi fan. A lo mejor es alguno de nuestros amigos, a lo mejor es alguien que conocemos, no lo sé, o alguien que le está encantando el discurso. Pero es un grave error quedarse así porque estás descuidando al resto de tu audiencia, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una barrida de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, hacia arriba, hacia adelante, ¿sí? Esa es una parte muy importante que tenemos. También es hablar despacio, con énfasis. Cuando vemos a alguien que está hablando de manera muy rápida, normalmente puede dar señal de inseguridad, de que ya quiere acabar. Entonces, si a veces que estemos ensayando nos damos cuenta que vamos muy rápido, bájenlo un poquito. Y la variación en el tono de voz, es decir, no hacer plana, 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 porque entonces la gente se les va a dormir enfrente. Entonces tienen que subir, luego bajar, diferentes tonalidades, simular a alguien, tener esos énfasis que nos hacen que las personas se interesen en nuestro tema. Ser fuertes al hablar y claramente. Proyectar seguridad y confianza. Si se fijan del lado derecho hacia abajo, hay una segunda diapositiva y dice, cuidado con estas otras. Si yo me mantengo con los brazos cruzados, ¿qué imagen doy? De que estoy cerrándome, no me interesa mucho. Si tengo las manos atrás, desconfianza. Si tengo las manos abiertas así como de ¿qué pasó? Es una posición agresiva. Si tengo las manos en los bolsillos, inseguridad. Entonces, seamos cuidadosos. Recuerden, se vale llegar así y de inmediato abrirse. ¿Por qué? Porque agarramos nuestro centro, decimos listos y adelante abrimos. Entonces, es muy importante proyectar seguridad. Regresando a que yo le comentaba a mi hijo cuando decía, ay, es que tengo miedo, le digo, bueno, si estudiaste, nadie va a saber más que tú del tema. Entonces, quieren tener seguridad al hablar en público, estudien el tema y eso les da la mayor seguridad. No importa que haya muchos especialistas en la materia, nadie sabe más que ustedes del discurso que van a dar. ¿Por qué? Porque ustedes lo prepararon. Entonces, hay que proyectar esa confianza y esa seguridad. Y por último, consejos para hablar en público. El cierre. El cierre es fundamental. Ahí sí, discúlpenme, pero no pude evitar poner una foto de mi esposo, el tigre, su servidora, estoy ahí, en la cual él lanzó un gran discurso cuando ya nombró en esa ocasión a quienes serían sus presidentes en su año de gobernador local. Y fue muy inspirador con un gran cierre de compromiso, donde todos los que estamos ahí en esa foto, es mucho más amplia, pero bueno, hice un pedacito nada más, estaban todos los presidentes y asistentes del gobernador, escuchando a su gobernador para comprometerse durante un año de servicio. Entonces, el cierre debe de ser impactante, debe de ser de compromiso, que la gente diga, sí, sí quiero, sí me comprometo. Entonces, compartamos, yo les pido que ustedes, ahí donde están, nos compartan un compromiso personal que asumen hoy para que puedan mejorar estas habilidades de hablar en público. Es decir, ¿a qué se comprometen después de haber escuchado estos puntos claves para hablar en público? Para hacer
de hablar en público, en su comunidad, en su club, un arte que es muy necesario porque nos permite transmitir nuestras ideas, enamorar a las personas en nuestros proyectos, llevar a cabo la visión de Rotary. Yo el día de hoy hagan compromiso de qué van a hacer para mejorar ese arte de hablar en público. En lo personal, y con ello concluyo, yo a lo que me comprometo es a dominar el arte de hablar en público, de seguir preparándome, seguir estudiando, para que entonces sí tenga herramientas para transmitir, para convencer y para conectar al mundo. Muchísimas gracias y espero que practiquen el arte de hablar en público. Buenas tardes.